Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar leyendo, donde ya les había indicado mis hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra en esta tarde. Amén. Mis hermanos, pues en esta tarde me gustaría traerles la enseñanza que lleva por título Cuando el pecado reescribe el Evangelio. Amén. Déjenme anotarles cuando el pecado reescribe el Evangelio. Cuando el pecado reescribe el Evangelio. Bueno, disculparán la letra, ¿no? Cuando el pecado reescribe el Evangelio. Esta enseñanza, esta predicación, surge por un comentario que yo escuché de un filósofo que suelo escuchar bastante en internet. Y este hombre viene y dice que va a cambiar su manera de pensar. Empezó con esa iniciativa. Él dice, yo voy a cambiar mi manera de pensar. Bueno, yo decía, ¿pero por qué? Si lleva años en una línea de pensamiento, ¿por qué cambiar nuestra forma de pensar? ¿No? Nosotros tenemos una manera de pensar y de ver las cosas que muy difícilmente va a cambiar. A lo que usted muchas veces le llama malo, uno dice, eso es malo y punto. A lo que usted dice, esto de acá es bueno, esto es bueno y punto. Pero es complicado cuando se realiza este cambio. Que decía este hombre, yo me quedé y digo, vamos a ver por qué va a cambiar. Y él dice, porque toda mi vida, dice él, he querido creer o considero que la vida tiene que ser ordenada. La vida tiene que tener un orden. Toda mi vida he creído eso, dice él. Pero toda mi vida he vivido en desorden. Por ende, dice él, solamente tengo dos opciones. Y dijo esta frase, si no vivimos como pensamos, terminaremos pensando como vivimos. Si no vivimos como pensamos, terminaremos pensando como vivimos. Entonces, en el ejemplo que él da, y dice, yo pensaba que la vida tenía un orden, pero no estoy viviendo conforme a lo que pienso. Y si yo llevo tantos años que no vivo conforme a lo que pienso, entonces lo que va a suceder en mi vida es que yo voy a cambiar mi forma de pensar y voy a creer que la vida ya no es ordenada, sino que ahora la vida es desordenada. Mi forma de pensar va a cambiar según cómo yo viva mi vida. Y usted va a decir, bueno, pero ¿en qué nos incumbe a nosotros? Claro que nos incumbe porque nosotros somos cristianos. Y nosotros tenemos una forma de pensar que no nos pertenece. Una forma de pensar que no está en nuestra carne. Una forma de pensar que no está de acuerdo a nuestros deseos. Una forma de pensar que hace que haya una lucha entre lo que Dios quiere y lo que yo deseo. Y es allí donde debemos de tomar una decisión o donde el creyente tiene que tomar su decisión. O ajustamos nuestra vida para vivir el evangelio que creemos y que Dios ha enviado, o vamos a terminar tergiversando el evangelio
para ajustarlo a nuestra manera de vivir. Tristemente, esa segunda opción es la que han tomado muchos cristianos. Cuando el creyente llega a la congregación, la palabra del Señor le llama a este momento cuando el creyente llega y empieza a enamorarse de las cosas de Dios. El Señor le llama el primer amor. Porque el creyente llega y todo lo que el pastor enseña, el creyente, wow, qué increíble, yo no lo sabía, esto es hermoso, qué lindo que es Dios. Y uno empieza a enamorarse más, y uno dice, y si antes era una persona vanidosa, ahora usted coge y bueno, y todas esas joyas las regala y guarda un montón de cosas que sabe que a Dios no le agrada, y uno empieza a querer vivir conforme al Evangelio, porque uno dice el Evangelio de Cristo es la verdad, el Evangelio de Cristo yo tengo que vivirlo. Pero conforme van pasando los meses, nos damos cuenta de que el Evangelio va a llegar a golpear esas áreas de nuestra vida que se nos van a hacer difíciles de cambiar. Porque uno dice, bueno, yo ya dejé mis joyas, ya dejé los pantalones, ya dejé esto, lo de acá. Pero la palabra me manda a amar a mis enemigos. Uy, eso ya no es lo mismo que regalar mis joyas, pues. Y eso de ahí es un poquito más difícil porque yo tengo una persona que me hizo muchísimo daño cuando yo estaba en el mundo y la palabra me dice que yo tengo que amarlo y allí hay un conflicto. ¿Un conflicto por qué? Porque usted está pensando y usted dice, sí, yo tengo que amarlo, pero no está amándolo. No está viviendo conforme a lo que usted piensa. Porque usted piensa y dice, no, es que la palabra dice esto y esto. La pregunta es, ¿estás viviendo según lo que dice la palabra? Si no vives según lo que dice la palabra, entonces tu mente va a empezar a cambiar ese evangelio. Y ahora va a decir, bueno, no, sí, la palabra dice que hay que amar a nuestros enemigos, pero lo dice de una forma distinta a la que nosotros pensamos y empieza a tergiversar esa palabra. Y dice, sí, ahí dice que hay que amarlo, sí, pero bueno, yo voy a orar por él, pero no lo voy a saludar. Yo voy a orar por él, pero no lo voy a ayudar. Y ya, y con eso ya estamos bien, porque yo estoy orando. Y empezamos a tergiversar el evangelio para que eso se acople a lo que nosotros deseamos. Entonces, es allí donde se responde esta pregunta. ¿Cómo es que llega un creyente a deformar el evangelio? ¿Cómo llega un creyente a reescribir el evangelio? Cuando no puede cumplir con el evangelio. Cuando no cumple con el evangelio, entonces lo reescribe. Y esto no solamente pasa con la palabra de Dios, sino que también pasa, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Viene el muchacho, llega en la adolescencia y es una persona desordenada. La mamá está cansada de decirle de que tiene que ser ordenado. El muchacho sabe dentro de él que el desorden no es bueno, que tiene que ordenar su cuarto, su cama, su ropa, lo sabe. Pero está tan acostumbrado al desorden que llega un momento en el que dice, ya no me importa. A la final es mi cuarto y yo me siento bien con toda esa ropa en el piso, en mi cama. Yo me siento bien ahí con toda esa suciedad. Y ve cómo cambia su forma de pensar porque no puede dejar su manera de vivir. Lo mismo pasa con las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito son claras. Por ejemplo, dicen el semáforo, cuando está en rojo no puede pasar. Y cuando está en amarillo, no es que pase rápido en amarillo, sino que ya esté con precaución. Si usted viene y le coge y ya va del amarillo al rojo, significa de que ya tengo que ir parando con tiempo. Y cuando va del rojo al verde, significa que ya estoy a punto de salir, ¿no? Pero viene la persona que no le gusta esa ley de tránsito y cuando viene el amarillo, acelera más. Porque dice, antes de que coja el rojo, pues yo voy a pasar. Y reescribe la ley, porque la ley en ningún momento dice eso, sino que él la toma, la reescribe y la hace a su conveniencia. Es lo mismo que hacen muchas personas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora yo quiero que veamos el primer punto, ahí donde leímos, en Romanos capítulo 1, versículo 21. Yo quiero que tomemos en cuenta algo porque ahí empieza diciendo, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios. La palabra que se usa en conocer, en griego ese verbo es ginosko. Bueno, no sé si sabe la pronunciación así, pero bueno, se escribe de esa manera, la transliteración. Esa transliteración de esta palabra se diferencia de otra palabra que también se escribe como conocer en español, pero en griego se escribe como oída. En español se ven iguales, conocer, conocer, pero en griego hay una diferencia entre el uso de estos dos verbos. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntará usted. Bueno, la diferencia la encontramos, que mientras el conocer del verbo oída, esto significa un conocimiento intelectual. ¿Cuál es el conocimiento intelectual? Yo le puedo preguntar a usted, hermano, ¿usted conoce cuánto es 2 por 2? ¿Y usted qué? ¿Es 4? Claro que sí. Eso es un conocimiento intelectual. Esta palabra no se usa aquí para Dios. Quiere decir que cuando dice que habiendo conocido a Dios, no se refiere a que lo conocieron intelectualmente. Ah, sí, bueno, yo, según lo que yo he escuchado, yo conozco por ahí. No, no. La palabra que se usa es ginosko. Y ginosko tiene un significado más profundo. El significado de esta palabra es un conocimiento experimental. Experimental. Un conocimiento experimental. Pongamos un caso. Ya les di el ejemplo del primer verbo, ¿no? Que es un conocimiento intelectual. ¿Cómo es un conocimiento experimental? Por ejemplo, cuando usted va y está cocinando y sin querer metió la mano al fuego y su reacción es quemarse. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Usted viene y dice, el fuego quema. ¿Y por qué dices que el fuego quema? Porque me quemé, pues. Porque yo lo experimenté, porque es algo que realmente conozco. Exacto, por ejemplo, nosotros muchas veces utilizamos la misma palabra cuando decimos y preguntan por un actor de cine. ¿Tú conoces a Robert Downey Jr.? Sí, sí lo conozco. Claro, lo conoces porque lo has visto por fotos, porque conoces su nombre, porque conoces las películas que hace. Ese es el verbo de acá, un conocimiento intelectual. Pero tú nunca le has tocado la mano ni has compartido con él. Quiere decir que en realidad no lo conoces. Con un conocimiento experimental, no has compartido con él, no has conocido a su familia, no conoces su ambiente. Aquí dice en el versículo 21 que todos los hombres, dice que habiendo conocido a Dios, yo le pregunto a usted, ¿el conocimiento que usted y yo tenemos de Dios es un conocimiento solamente intelectual o es experimental? Pero usted, yo le pregunto a usted, ¿cuál dice usted? Ya, experimental, ¿y usted? Experimental y yo experimental. Claro, también intelectual, obviamente. No, como que lo metemos, pero nosotros profundizamos más y decimos, no, yo he conocido a Dios porque yo lo he experimentado, porque yo sé quién es Dios, porque yo puedo ver la grandeza de Dios. Ahora, usted va a decir, wow, gloria a Dios, aleluya, todos conocemos a Dios. En ese sentido, no todo creyente ha llegado a experimentar a ese Dios.
Si nosotros vamos un versículo más atrás, en el versículo 20, dice ahí, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo que dice, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted va a decir, pastor, ¿y cómo es posible que unos indios que viven en la selva, que nunca se les predicó de Dios, que nunca conocieron a Dios? La palabra del Señor dice que sí lo conocen. ¿Y cómo lo conocen? ¿Cómo lo han experimentado? Por medio de su creación. Cuando uno ve un pajarillo volar, cuando uno ve un árbol, cuando uno ve la lluvia, cuando uno ve los ríos, uno dice, tiene que existir un creador. Y yo he participado de la creación de ese Dios. Y Pablo dice, de modo que ninguno tiene excusa. Ninguno, ni nosotros, ni los que están allá afuera. Porque no importa cuáles sean los modos en los que llegamos a conocer a Dios, lo cierto es que lo conocemos. Por ejemplo, ¿cómo llegamos nosotros a conocer a Dios? Nosotros llegamos a este conocimiento por medio del Evangelio, por medio de una palabra, por medio de un milagro. Un montón de maneras por las que pudimos haber llegado, por medio de un sueño. Hay muchos que tienen experiencias así. Unos que sueñan y dicen, tienes que ir a la iglesia a tal lugar, a tal. Y llegaron y el Señor se les reveló a sus vidas. ¿No? Entonces, hay muchas maneras. Como dice Pablo, que es otra de las maneras en las que los incrédulos o los mundanos, los incrédulos o los mundanos llegan, dice, por medio de su creación. No importa el modo en el que llegaste a conocer a Dios, lo cierto es que conoces a Dios. Conoces. Hay una ley, dice la palabra, que está escrita en nuestros corazones. Y todos sabemos qué es bueno y qué es malo, porque esa ley está aquí. Todo el mundo sabe que matar es malo, y el que crea que matar es bueno, ese está loco, está mal de la cabeza. Una ley que está escrita. No necesito conocer toda la palabra para saber que ese tipo de cosas están mal. Entonces, el problema aquí no es que exista ignorancia. No es que haya una ignorancia de qué es lo que Dios pide o lo que no pide. Hay conocimiento, el conocimiento está aquí. El problema es que existe desobediencia. Existe desobediencia. Y la desobediencia es el punto crucial. El punto crucial que ninguno de nosotros debemos de llegar. Porque si desobedecemos la palabra e insistimos en esa desobediencia habiendo conocido, entonces dice el autor de los Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda nada más que hacer, porque ahora cuando tú vayas y leas la Biblia, la vas a leer a tu conveniencia. Cuando tú vayas y prediques la palabra, la vas a predicar a tu conveniencia. Porque ahora tú ya no te vas a acoplar a lo que Dios pide, sino que vas a hacer que ahora la palabra de Dios se acople a lo que tú quieres, a lo que tú haces y cómo tú vives tu vida. Ahora, sigamos en el versículo 21. Primer punto dice, y aquí hay una secuencia. Primero es el conocer, ¿no? Y aquí existe una secuencia. Después de conocer a Dios, dice que no glorificaron. Aquí vienen las negaciones. No glorificaron.
¿Qué más no hicieron? No glorificaron, no le dieron gracias. ¿Qué más? Su razonamiento fue vano. Miento vano. Y por último, un corazón entenebrecido, ¿no? Un corazón entenebrecido. Ahí está la secuencia. La persona conoce de Dios. En algún momento, viendo lo que ha visto en la naturaleza, escuchando la palabra del Evangelio, viendo milagros en su familia, en algún conocido, muchas veces uno testifica de lo que Dios hace. Conocen. Y no es un conocimiento solamente intelectual. Ellos conocen y han visto, quizás no en sus propias vidas, pero han llegado a experimentar por testimonio de otros quién es ese Dios y qué hace ese Dios y qué pide ese Dios. Entonces conocen. Pero aquí viene el error. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es glorificar el nombre de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Usted va a decir, pastor, cantando himnos y salmos celestiales. Ciertamente eso forma parte del culto que se le da al Señor, pero uno glorifica a nuestro Dios, a nuestro Señor, obedeciéndole y obedeciendo su palabra. Y dice, y no le dieron las gracias. ¿Y cómo yo le doy las gracias a Dios? ¿Será que si viene usted y su hijo saca buenas calificaciones y usted como premio viene y le regala una consola de videojuegos? Y usted le dice, mira, te voy a dar esta consola de videojuegos, pero lo mínimo que yo espero es que tú sigas sacando buenas notas. El hijo le puede decir, gracias mami, abrazarla, besarla, pero nada de eso va a servir si ese niño empieza a sacar malas calificaciones. Si el niño empieza a sacar malas calificaciones, la mamá le va a decir, tú eres un malagradecido. Porque mira, yo te premié y parece que eso en lugar de ayudarte te terminó haciendo daño. Entonces, cuando dice que no le dieron gracias a Dios, no solamente es decir, gracias Señor por el aire que respiro. Hay muchas personas en el mundo que dicen, no, hay que darle las gracias a Dios, pero con su vida son unos malagradecidos con Dios. Con sus actos son malagradecidos con el Señor. Y luego dice, después de cometer estas faltas, su razonamiento, su forma de pensar, que ese es el primer punto, su forma de pensar se volvió vana. Antes ellos pensaban conforme a la palabra. Antes, cuando el hermano estaba en el primer amor, estaba ahí en conexión con Dios, en conexión con las Escrituras y decía, wow, qué hermosa palabra. Y aunque la palabra sea fuerte, dice, gloria a Dios. Y se gozaban estar en la iglesia, se gozaba por la palabra, se gozaba por las actividades que se hacían en la iglesia, se gozaba por todo lo que conlleva formar parte del pueblo de Cristo. Pero luego de que se dejaron de glorificar a Dios, luego cuando dejaron de darle las gracias a Dios, entonces su razonamiento se volvió vano. Y ahora el mismo hermano que antes se gozaba y decía, pastor, cuente conmigo cuando haya que cocinar. Pasa el tiempo cuando su razonamiento se vuelve vano. Después de un tiempo, ese mismo hermano dice, solamente a mí me ponen a cocinar. Solamente a mí me han cogido a cargo para cocinar, habiendo tantas hermanas. Su razonamiento se volvió vano. ¿Ve? ¿Cómo la forma de pensar cambia? Cuando antes decían, no hermano, si es que tenemos que estar temprano en la iglesia y tenemos que buscar la presencia de Dios, cuando estaba en el primer amor. Pero ya luego vemos que la hermana de 4 cultos viene a 1. O de los 4 no viene a ninguno. Y se la ve una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Y uno dice, ¿pero qué pasó?
¿No se supone que no era la hermana que todos los días venía al culto? ¿No era la hermana que estaba animada? ¿Qué pasó? Su razonamiento se volvió vano. Su manera de pensar cambió totalmente. Y luego la hermana dice, no, yo pienso que no es necesario congregarse. Yo voy a vivir mi relación con Dios allí a solas en mi casa. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y allí es donde tergiversan la palabra de Dios para que vaya con su razonamiento. Y por último, punto, su corazón es entenebrecido. Quiere decir que por mucho que usted le explique, esa persona le va a decir no. Ya conmigo no cuentes. No, yo ya aprendí, se me abrieron los ojos a la verdad, dice. Se dejaron engañar por el enemigo. Se dejaron engañar por sus propios deseos. ¿Ve, hermano? Porque su corazón fue entenebrecido. Esa es la secuencia que se nos relata. Y mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Efesios 4, 17. Gloria a Dios. Efesios 4, 17. Dice ahí, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor. Mire, vamos a ver qué es lo que el Señor pide. Pide que nosotros ya no andemos como los otros gentiles. ¿Y cómo andan? Usted me va a decir o le va a decir al apóstol, bueno, ¿y cómo andan los otros gentiles? Ahí lo dice. Andan en la vanidad de su mente. Teniendo qué cosa, ahora ya no es el corazón, sino que ahora, ¿cómo le dice? Ahora el entendimiento está entenebrecido. Ahora son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. ¿Qué resalta aquí el apóstol Pablo? Estos dos puntos. Tienen una forma de pensar vana. Lo dice ahí, un entendimiento, una vanidad que hay en su manera de pensar, en sus mentes. Y eso como consecuencia trae de que su entendimiento sea entenebrecido. O sea que cuando estas personas vienen y dicen, no, yo ya no necesito de comentarios, yo no necesito escuchar predicaciones, porque a mí el Espíritu Santo me revela todo lo que yo tengo que saber. Ese tipo de personas corren el riesgo de que tanto su razón, su entendimiento, su forma de pensar como su corazón estén entenebrecidos. Porque la palabra del Señor por algo dice que Dios dejó a pastores y maestros. Si no hubiera necesidad, Dios no hubiera dejado a pastores y a maestros. Ellos dicen, no, es que el Espíritu Santo me revela todas las cosas. Sí, pero también el Satanás te puede engañar. Y Pablo dice, estas personas, los gentiles, ellos andan en la vanidad de su mente. Yo les pido que ustedes no sean como ellos. No sé si está por aquí el borrador. Dice ahí, yo pido que ustedes no anden como ellos. Porque dice en el versículo 18, porque ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y dice ahí, por la dureza. ¿Y cuál es otro de los versículos o pasajes que nos nombran a qué apunta esa dureza? O nos da un ejemplo de qué ocasiona esa dureza. Lo dice también el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Lo dice también en el libro de los Romanos el apóstol Pablo. No lo vamos a leer, pero ahí en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice que hubo un personaje que endureció su corazón.
¿Alguien sabe cuál es ese personaje? Que la palabra dice, y Dios endureció el corazón ¿de quién? Del faraón. Exactamente. Dios endureció el corazón del faraón, dice la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón una vez que su corazón fue endurecido? Viene Moisés y le dice, mira, faraón, viene Dios. Este es el propósito de Dios que quiere liberar a su pueblo. Faraón, te pido de parte de Dios que dejes libre al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de faraón? ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es? ¿Quién es? Tráeme porque yo no lo conozco. ¿Quién es Jehová? Porque ya su corazón estaba endurecido. Esas personas que se dejan llevar por sus deseos y que tergiversan la palabra de Dios van a terminar tal cual como terminó el faraón. Y usted y yo sabemos cómo terminó el faraón, hermanos. Amén. Entonces, en Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, también dice ahí el apóstol Tito nos da un consejo allí en la carta a Tito. Amén. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Allí el apóstol Pablo le da este consejo a Tito. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Que hoy nos sirve a nosotros también. Dice, mira Tito, todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que son puros. Todo es puro para los puros, mas para los corrompidos y para los incrédulos, ¿qué dice? Nada les es puro. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, vamos a hacer nuevamente una división. Aquí están las personas. No, aquí están los puros. Y aquí están los que no son puros, los impuros. Impuros, los incrédulos. ¿No? Entonces dice, todas las cosas para los puros son puras. Para los impuros son impuras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Viene el pastor y le dice a un hermano, mira hermano, lo que pasa es que yo necesito que usted me ayude con la limpieza del templo. Y el hermano dice, el hermano que es puro, ¿qué va a responder ante esa petición del pastor? Va a decir, amén. Y va a decir, es un privilegio. ¿Y qué es lo que va a responder? Pues entonces el que es impuro va a decir, el pastor me cogió a cargo. No, va a decir así. Es lo mismo, el pastor le pide al puro y le pide al impuro, hermano, ayúdame con la limpieza del templo. Aquel que es puro, aquel que está en una relación con Dios, dice que todas las cosas para él son puras. Él todo lo ve hermoso. Puede que sea la hermana más chismosa de la iglesia, pero la persona que es pura dice, wow, yo la veo tan linda, mi hermana. Yo la amo tanto a mi hermana. Y la gente le dice, oye, pero mira que esta persona te hizo esto, que dijo lo de aquí, pero no me importa. Porque ella también es una hija de Dios. Y ve a esa hermana que fornicó y que todo el mundo la rechaza. Y ella la ve y le dice, wow, pero qué lindo que mi hermana haya venido a la iglesia. Yo me siento feliz porque ella haya venido. Y va y la abraza y se goza. Porque para el puro todas las cosas son puras. Porque su mente no ha sido tergiversada
por esos deseos y esos engaños de nuestra carne. Pero aquella persona que no es pura, dice que para él todas las cosas son corrompidas. No, esa hermana no la voy a saludar porque ella es una chismosa. No, la de acá no, porque a mí me dijeron que ella habló mal de mí. No, al de acá no lo voy a saludar porque él no me saludó la semana pasada. Todo lo ve mal, todo está corrompido. No, antes el pastor predicaba bien, ahora está predicando feo. ¿Será que es el pastor que está predicando feo o será que es usted que antes estaba enamorada de Dios y ahora ya no está enamorada de Dios? ¿Qué es lo más probable? ¿De que usted haya dejado de ser impuro o será que el pastor dejó de predicar bonito? Es lo otro, lo más probable. Porque para aquel que es incrédulo, aquel que es impuro, todas las cosas le fastidian, le molestan. Entonces a este hermano que le mandan a limpiar y está enamorado de Dios, amén, pastor, es un privilegio. Y el hermano va y él dice, uy, faltó deja, yo voy a comprar el deja para limpiar. El hermano que no está con el Señor lo mandan a limpiar y va enojado. Este pastor, ya es la tercera vez en esta semana que me manda a limpiar, la tercera. Y es que a mí me duele la espalda y es que yo también tengo que trabajar y es que yo estoy cansado. Y empieza ahí, con las excusas. Y cuando va y se entera que no hay deja, ve. Y encima quieren que yo compre el deja. ¿Ve, hermano? No, parece algo insignificante, pero así empieza. Así empieza. Y quizás ahí a regañadientes va y lo compra. Y ya para la próxima dice, yo no voy a comprar nada. Y coge, pastor, deposíteme para comprar, si no, no limpio nada. Y ya después ya ni siquiera va a limpiar. Porque todo empieza por algo supuestamente pequeño, pero se va haciendo grande con el paso del tiempo. Eso es lo que provoca el pecado en el corazón de la persona. Conocen a Dios. Existe esa secuencia de que no le glorifican, no le dan las gracias. Como resultado su razonamiento se hace vano, su corazón es entenebrecido. Esta desobediencia de parte del hombre, esta desobediencia de estas personas que no todo lo ven puro, sino que en todo le ponen excusa, todo lo ven mal, todo lo ven corrompido, todo lo ven dañado. Todos dicen, no, ese pastor cayó de la gracia, no, esa hermana ya no es cristiana para mí. Todo lo ven mal. Esas personas lo ven todo mal porque tienen sus pensamientos vanos, porque tienen su corazón entenebrecido. Eso es lo que ocasiona la desobediencia. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque aquí lo que queremos es soluciones. Aquí no queremos más problemas, ¿verdad? Ya problemas, tenemos bastantes problemas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de la desobediencia? La obediencia, es sencillo, ¿no? Obediencia. La obediencia, ¿qué va a hacer? Va a preservar la verdad. El pecado hace que la verdad se contamine. Eso lo vimos ahora al principio. Pero la obediencia lo que va a hacer es que nadie me toque la verdad. Protegerla, preservarla, cuidarla y mantenerla tal y como es. ¿Por qué hay iglesias que vienen y empezaron bien y terminan mal? Porque se dejaron contaminar por el pecado. ¿Usted sabía que hay congregaciones en donde la iglesia está todo bien, pero llegó, no sé, una persona de mucho dinero? Y esta persona de mucho dinero pues trajo ahí, viene su esposa, el esposo, y la esposa le gustan los pantalones. Entonces viene el esposo y le dice al pastor, mire pastor, a mi esposa le gusta vestirse con pantalones. Y si yo le quiero pedir que usted deje de predicar de que ya no usen pantalones, no, esa predicación es antigua ya, eso es machista, pastor. Y yo le aseguro, dice, yo le aseguro que yo voy a dar
fielmente mis diezmos. Ay, el pastor se vendió por el diezmo. No, es que el hermano gana 4,000. ¿Y cuánto es el diezmo? 4,000, $400. Y por 400 míseros dólares vendió la verdad. Ya por eso se contaminan las iglesias. Pero una iglesia que ama la verdad y una iglesia que preserva la verdad es una iglesia que vive en obediencia. Puede que vengan y que se vayan los que se quieran ir, pero la iglesia va a seguir preservando la verdad. Porque usted compare las iglesias que viven como les da la gana con las iglesias de sana doctrina. Esas iglesias que viven como les da la gana, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Pero los que preservan la verdad son pocos, 15, 30, 60. ¿Ve? Porque preservan la verdad, preservan eso en obediencia a Dios. Ahora mire, vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, voy a pedir a mi hermana Pamela que sea leyendo, amén. 7, 17. Juan 7, 17, amén. Tome el micrófono para que se escuche, amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo de Dios. En Juan 7, 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí. ¿Qué dice? El que quiere hacer. Entonces vamos a poner el orden, porque aquí Jesucristo viene y nos cambia el orden de las cosas. ¿Cuál es el orden normal? El orden normal para obedecer, pongamos, orden de obediencia. ¿Cuál es el orden de la obediencia? Conocer y hacer, ¿verdad? Yo conozco lo que tengo que hacer y lo hago. Ese es el orden. Pero viene Jesucristo y nos invierte el orden. ¿Y qué es lo que dice ahí en el versículo 17, no? El que quiera hacer, dice, va a conocer. O sea que el Señor viene y nos invierte los papeles. Normalmente para obedecer yo tengo que conocer. ¿Es o no es? ¿Cómo voy a obedecer si no conozco? Usted dirá. Claro, ¿cómo? Para yo obedecer tienen que decirme, ¿sabes qué? Anda, cómprame una botella de agua. Y yo voy y lo hago, voy a comprarle la botella. Primero conozco y luego hago. Pero el Señor dice que primero aquel que quiera hacer, dice. O sea, de que hay algo que sucede antes, que se formula aquí adentro en el corazón. Y la persona que no se va a desviar, la persona que tiene un corazón como el de nuestro Dios, dice que de él va a nacer un sentimiento por querer hacer qué cosa, dice. Por hacer qué cosa que quiere hacer. Al principio, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay personas en el mundo que no conocen a Dios, no conocen nada de esto. Y dentro de ellos les surge esto por querer acercarse a Dios. Y no saben cómo acercarse a Dios. No saben cómo y buscan la manera y buscan acá y muchas veces el enemigo se aprovecha y son engañados, pero ellos siguen buscando y dicen, no, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero obedecer a Dios. El Señor dice, aquel que quiera hacer la voluntad, entonces va a conocer cuál es esa doctrina, cuál es esa palabra verdadera. Aquel que quiera conocer. Si yo voy con ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios, Dios me va a mostrar su voluntad. Pero si yo ya voy con un corazón dañado, por más que me digan, yo no voy a hacer nada. Entonces el Señor dice que la obediencia nace primero de un corazón que quiere obedecer.
Es distinto a que yo esté tranquilo en mi silla jugando play, viendo el mundial, cualquier cosa. Y viene mi mamá y me dice, anda a comprar. Y yo ya, me paro y voy a comprar. Es diferente a que yo vea que mi mamá va a cocinar y yo me acerco donde mi mamá y le digo, mamá, ¿qué necesitas para cocinar? Yo le estoy preguntando para saber qué es lo que ella quiere. Ahí nace la obediencia. Y luego de que yo le pregunto, ¿qué voy a recibir? La respuesta. ¿Y qué me va a decir? Ya, yo quiero que vayas y me compres esto y esto. Agarra y lo hace. ¿Sí ve la diferencia, hermano? ¿Ve la diferencia? Porque Dios no es un Dios que nos obliga. Hay personas que están en el evangelio por obligación. ¿Y por qué usas falda? No, es que el pastor me dijo que use falda. ¿Y por qué no usas arete? No, es que en la iglesia me prohíben usar arete. Claro, esa persona conoce y hace. Sí, está conociendo, está haciendo. Pero el Señor dice, no, esto va más profundo. Cuando te pregunten, ¿y por qué usas falda? Porque yo quiero agradar a mi Dios. Porque yo quiero vivir en santidad. ¿Ve? Primero lo hago y cuando la gente me dice, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Amén. ¿Ve cómo el Señor nos invierte los papeles y nos deja a nosotros como en jaque mate, hermano? A diferencia de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y todo esto de aquí tiene que ver con la disposición del corazón. Es lo que yo les decía, que ahí es donde nace todo, en un corazón dispuesto. Pastor, ¿y qué necesita la iglesia, pastor? Pastor, yo he visto, pastor, que aquí falta poner un cuadro bonito. Pastor, vamos a hacer algo para comprar ese cuadro. Yo he visto, pastor, que al piano le hace falta, no sé, un soporte, pastor. Empieza con la disposición. Pastor, vamos haciendo esto, pastor, hagámoslo de acá. Mire, una disposición que nace de aquí. Pero esa disposición del corazón va a hacer, como les decía, que nosotros nos acerquemos a la obediencia. Y la obediencia nos va a dar esa luz. La rebeldía, por el contrario, lo que nos va a traer es tinieblas. Si yo soy una persona rebelde, poco a poco esa luz va a apagarse, hasta que quede completamente en tinieblas. Y usted quiere saber quién fue, o yo le pregunto más bien, hay un personaje que en la palabra del Señor dice de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y quién fue ese hombre? El rey David. ¿Y sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David hizo este tipo de declaración. Y él dijo, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Quiere decir que David y Dios estaban en un mismo sentir. David no obedecía a Dios por obligación. Él decía, Señor, me agrada hacer tu voluntad. Me agrada obedecerte, Señor. Todo lo que tú quieres hacer en mi vida, a mí también me gusta. Señor, si tienes que desbaratar mis planes, desbarátalos, porque yo quiero hacer lo que tú quieres. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mira, Señor, lo que pasa es que yo quiero trabajar y solamente voy a llegar los domingos a la iglesia. Pero tú sabes que yo necesito, Señor. Y el Señor le dice, no. Y usted, no, yo igual voy a coger el trabajo porque yo lo necesito. ¿Será que eso es estar conforme al corazón de Dios? No. No es estar conforme al corazón de Dios. Porque yo estoy yéndome en contra de la voluntad de mi Dios.
Y usted le dice, ay Señor, es que a mí me gusta ese muchacho, es que a mí me gusta esa muchacha. Y Dios le dice, no, porque es yugo desigual. Y usted dice, no me importa, igual yo lo amo, Señor, yo la amo, Señor. ¿Será que eso es tener un corazón conforme al de Dios? No, tener un corazón conforme al de Dios es deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Señor, sí que ahora estoy pasando por un momento terrible, pero yo estoy con gozo, como dijo Santiago. Yo cuando estoy pasando por pruebas, yo me gozo. Y no es que me gozo porque estoy enfermo, porque a nadie le gusta estar enfermo. Y no es que me gozo porque me accidenté, porque a nadie le gusta accidentarse. Y no es que me gusta que tenga problemas encima, no. Yo me gozo porque sé que esa es la voluntad de Dios. Yo me gozo porque sé que las pruebas no vienen de parte de Satanás, sino que vienen de parte de Dios para probar mi fe. Yo sé que si estoy pasando por este proceso es porque Dios ha querido que yo pase por ese proceso. Y yo puedo decir como David, Señor, tu voluntad me ha agradado. Tu voluntad me gusta, Señor. Señor, ¿por qué no haces? Quiero que sigas haciendo tu voluntad en mi vida. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos eso, Señor? Síguela haciendo. Sigue haciendo tu obra en mi vida. Sigo obrando en mi corazón y va a ver cómo nunca nos vamos a apartar de la verdad. Pero cuando yo quiero hacer mi voluntad y mi voluntad está en contra de Dios, entonces ahí nos vamos a inventar excusas. Y vamos a decir, no, la Biblia dice del yugo desigual, pero eso era antes, eso es diferente, eso era porque los judíos no se juntaban con los gentiles, no. Ahora en la actualidad eso es diferente. Mira, en la Biblia no dice que no hay que usar pantalones y antes todo el mundo usaba que las batas, que túnicas, no. Y empiezan a buscar excusas para irse en contra de la voluntad de Dios. ¿Ve, hermano? Pero como nosotros queremos preservar la verdad, tenemos que asemejarnos para poder decirle a Dios, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Ahora mire. Otro de los ejemplos que yo quiero tomar aquí es un ejemplo externo a la palabra. Hay algo que nosotros debemos de conocer y que considero yo que el Señor se lo reveló a este hombre que buscaba de él. San Agustín, ustedes saben que yo casi siempre lo nombro a él. Yo siento que el Señor le dio una revelación tremenda. Él dice, las virtudes de los impíos son en realidad vicios espléndidos. Las virtudes de los impíos son en realidad vicios espléndidos. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es eso, pastor? Que no entiendo. Mire, ¿qué es una virtud para usted? Dígame algo que sea bien visto por la gente. Dígame algo. Deme un ejemplo de algo que sea bien visto. Ya, pero un ejemplo más específico, ¿no? Para ponerlo. Yo le pongo, por ejemplo, ayudar a un mendigo. Ya, pongamos ese ejemplo. Ya ustedes me dieron más ejemplos, ¿no? Pongamos ese específicamente. Ayudar a un mendigo. ¿Se necesita ser cristiano para ayudar a un mendigo? No, las personas del mundo también lo pueden ayudar. Pero dice Agustín, él dice, esta virtud, si tú eres impío, en realidad, simplemente delante de Dios, es un vicio espléndido. Por ejemplo, ¿cuál es un vicio? Algo que sea mal visto. Una virtud es algo que es bien visto. Un vicio es algo que es mal visto. Ser mentiroso, ser una persona estafadora, eso es algo malo, ¿no? Eso es un vicio. Entonces Agustín dice, claro, de lejos, de afuera, tanto el creyente como el impío están haciendo un buen acto. Por afuera se ve hermoso. Es algo espléndido, dice Agustín, es algo hermosísimo.
Pero, ¿cómo lo ve Dios? Él dice, si tú eres impío y haces un buen acto, Dios ve ese acto y ese accionar como un vicio. Porque no has sido redimido. Porque seguramente como tú eres impío, lo haces con otras intenciones que hay en tu corazón. San Agustín decía que la única forma de hacer lo correcto y que eso sea aprobado por Dios es haciendo las cosas por amor a Él. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las intenciones de un impío en ayudar a un mendigo? Por ejemplo, ser visto. Orgullo. Orgullo. Ajá. Visibilidad. O para ganar un voto. Ganar un voto. Un voto en la política. Y uno va a decir, no, es que yo no soy político, no, es que yo no tengo orgullo, yo soy humilde. Bueno, usted lo hace para sentirse bien. Claro, hay personas que lo hacen para sentirse bien. No, es que yo me siento bien. Ya, pero eso es un deseo suyo. Y qué lindo, ¿no? Se ve lindo por fuera. Pero viene y dice Agustín que nosotros, cuando hagamos algo bueno, tenemos que hacerlo por amor a Dios y a mi prójimo. ¿Ya? Amor a Dios y amor a mi prójimo, porque Jesucristo mismo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo, dijo Jesucristo. Todo, todo. Entonces Agustín viene y razona y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, que el incrédulo tiene un montón de motivaciones diferentes. Un montón. Pero cuando un cristiano hace algo bueno, eso es bien visto de parte de Dios, porque se supone que dentro del corazón del cristiano hay amor hacia el prójimo y hay amor hacia Dios. Por fuera se ve igualito. Por fuera no se nota la diferencia, pero dice la palabra que hay alguien que pesa los corazones. Así como le dijeron al rey, mira rey, tu corazoncito fue puesto en balanza. Y déjame decirte que fuiste hallado falto. O sea, faltó peso a tu corazón, rey. No está parejo lo que Dios te pide con lo que tú haces. Eso es lo que el Señor hace con nuestros corazones. Por fuera nuestras obras son hermosas. Usted puede venir a la iglesia y limpiar la iglesia, pero lo hace para que el pastor lo vea. Lo hace quizás, no, es que yo lo hago porque yo no puedo estar en un lugar sucio. Lo está haciendo para usted entonces. Lo hace por estética, no, es que a mí me gusta ver todo limpio. O lo hace por amor a Dios. Por amor a sus hermanos, para que sus hermanos vengan y encuentren el templo limpio. Para que el pastor venga y encuentre el templo limpio. Y para que usted diga, bueno, Dios no puede estar en un templo que está desordenado. Amén. Ve cómo la intención cambia. Por fuera se ve igual, pero lo que está aquí. La obediencia puede ser la misma, porque la persona impía está ayudando al mendigo y el creyente lo está ayudando, pero lo que importa es lo que está ahí adentro. Porque la palabra dice, por obras nadie se va a salvar. Por obras nadie se va a salvar. Pero si tú eres creyente, dice Santiago, muéstrame tus obras. Amén. Y como último punto, otro de los pilares que nos van a ayudar para evitar que haya esta deformación del evangelio, que haya esta tergiversación del evangelio de Jesucristo, es el permanecer. Permanecer.
¿Y permanecer en qué? ¿En dónde? ¿Permanecer en la rebeldía? ¿Permanecer en la obediencia? ¿En la obediencia a qué? A mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo, a lo que diga mi amigo. Permanecer en obediencia a la palabra de Dios. Permanecer en la palabra. Mire lo que dice Santiago 1, del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Sí, Santiago 1, del 22 al 25 dice así. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuántos aquí son hacedores de la palabra? O al menos tratamos, ¿no? Sed hacedores de la palabra y dice, y no tan solamente oidores. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pide esto? Porque dice, para que no se engañen a vosotros mismos. ¿Será que engañan al pastor? ¿Será que engañan al hermano? ¿Será que engañan a la mamá, al papá? No. Se están engañando a ustedes mismos. Y eso de ahí es grave. Claro, porque usted me puede engañar a mí y yo le voy a ver a usted como un angelito y yo no voy a saber lo que usted piensa porque yo no leo las mentes ni veo los corazones. Pero usted sí sabe lo que realmente piensa. Y se va a estar engañando a usted mismo. Porque usted se conoce. Usted sabe que en la iglesia es una y en la casa es otra. Hermanos, yo he visto personas, por ejemplo, con las malas palabras. Yo he visto personas que pasan a predicar y usan un lenguaje hermosísimo. No, son sofisticados de principio a fin, ya esa predicación es hermosa. Pero usted los escucha en su casa, hermano. Qué increíble, un vocabulario para más pésimo. Y no solo vocabulario pésimo, sino que empiezan y hay malas palabras dentro de ese vocabulario. Qué terrible. Y yo siempre he dicho a la persona, porque yo he escuchado a muchos cristianos que se les salió una mala palabra. Al cristiano que se le sale una mala palabra quiere decir que en su casa las dice con libertad, las tiene por costumbre. Cuando viene y se le sale, y perdóname la palabra, hermano, no sé, ¿verdad? Es porque en su casa las practica todos los días. Pero aquí la palabra dice, no, ustedes no solamente sean oidores, no, porque de escuchar todos escuchamos, sino que tienen que ser hacedores para que no se engañen ustedes mismos. Amén. Sigamos, dice versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor, ¿cómo es esta persona? Mire la comparación que hace. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren la comparación que hace. Vamos a poner de este lado los oidores y pongamos de este otro lado los hacedores. Dice Santiago que el oidor es como aquella persona que ve su rostro en el espejo. Cuando usted sale y viene para la iglesia, usted ve su rostro en el espejo. No, y usted dice, bueno, si estoy peinadito, si estoy ahí con la corbata ahí bien puesta, estoy arregladito, bien perfumadito, bonito.
Y usted va a la iglesia y usted sabe, pues no, el viento, que por aquí, que por allá, que la lluvia. Y usted ya ni siquiera sabe cómo se ve. Solamente fue un momento. Por eso hay muchas personas que llevan un espejo ahí en el bolsillo y a cada rato se andan viendo. Porque dice Santiago, bueno, es semejante a la persona que ve y luego se olvida de cómo era. Entonces, esas palabras que se ve y luego se olvida de cómo era, dice Santiago, esos son los oidores. Porque ellos escuchan la palabra, oyen la ley y luego, ¡pop!, me olvidé. Y en el culto, gloria a Dios, aleluya, no, es que no tienen que mentir, amén. Y llega a su casa y la mentira. Igualito, Santiago dice, son igualitos a esa gente que se ve, dice, en un espejo y luego pues ya no, ni siquiera sabe cómo se ven. Y dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Mire que los dos miran, pero los hacedores hacen algo adicional. Mira y persevera. Mira y persevera. No siendo como el oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Y yo le pregunto, ¿qué es perseverar? ¿Quién me lo dice? Correcto, ser constante, alcanzar sus objetivos. Usted ha escuchado ese refrán que dice, el que persevera, alcanza, dice, ¿no? Aquel que persevera, alcanza. Y yo le pregunto, ¿y qué vamos a alcanzar? ¿O qué se supone que deberíamos alcanzar? ¿Cuál es el final, nuestra meta final? Llegar al cielo. Esa es nuestra meta. El oidor no va a perseverar, porque él lee y se olvida, porque a él le predican y se olvida, porque a él le dicen y se olvida, y no hace, no cumple con esa palabra, no persevera en esa palabra. Pero dice que los hacedores, él mira y persevera, él escucha y persevera, a él le dicen y él hace y persevera. Es importante perseverar porque yo puedo empezar haciendo y luego dejar de hacer. Si yo dejo de obedecer a Dios, yo no voy a llegar a alcanzar la meta. Si yo dejo de hacer la voluntad de Dios en algún momento y me aparto, yo no voy a alcanzar la meta. Yo tengo que perseverar. Yo tengo que estar ahí todos los días luchando, y si caigo me levanto, y si resbalo, Señor, ayúdame, y seguir luchando y luchando, porque aquel que persevera es aquel que va a alcanzar el cielo y la vida eterna, hermano. Ahora, Santiago habla de ese autoengaño. ¿Y cuál es el peligro que tiene ese autoengaño, ya para ir terminando? La persona que se autoengaña es una persona que conoce pero no obedece. La persona que se autoengaña es una persona que justifica su pecado. La persona que se autoengaña es una persona que adapta la Biblia a sus deseos. Sí, porque él conoce, él sabe y él lo revuelve todito para que la Biblia sea como él quiere que sea. Él cambia. ¿Cuál es el resultado de este accionar? Segunda de Timoteo 4, y este es el último versículo que leemos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículos 3 y 4. Mire, hermano, que yo no soy profeta, la palabra es profética. Yo no le estoy diciendo que a usted le va a ir mal, es la palabra la que le está diciendo. Yo no estoy diciendo que usted si sigue en desobediencia se va a apartar, es la palabra la que lo dice. Y lo dice como advertencia, no para condenarnos. Entonces, dice ahí, capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 3.
Dice ahí, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que ¿qué va a pasar en esos tiempos? O sea, en nuestros tiempos, ¿qué va a pasar? Que va a haber una comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué dice? Y se apartarán de la verdad el oído y volverán, ¿qué dice? A las fábulas. Oiga, hermano, está la persona inconforme. Porque una persona que desobedece a Dios es una persona inconforme con lo que Dios le pide. Esa persona que es inconforme, esa persona que desobedece al Señor, es una persona que va a necesitar que alguien le dé un empujoncito. Va a necesitar, porque él sabe que no se puede apartar de Dios. Él sabe de que si se aparta hay condenación. Entonces, este que está inconforme, lo que va a hacer es buscar maestros. Va a empezar a buscar y va a decir, no me gusta cómo el pastor predica. No me gusta cómo el pastor predica porque no, es que él dice que no hay que chismear y a mí me gusta salir a chismear ahí en la calle. Es que el pastor dice de que no me gusta eso, que no hay que andar en TikTok y yo ando 6, 7 horas al día en TikTok. No, es que el pastor dice que no puedo ver películas de terror y a mí no me gusta eso, a mí me gusta ver las películas de terror. Y ya va a salir que la del Conjuro no sé cuánto en el cine y yo ya me compré la entrada. Empieza inconforme y va a buscar a otros maestros. Pero él va a utilizar un filtro, no va a buscar a cualquier maestro. Porque si él dice, bueno, yo no me voy a congregar en el movimiento de Balsar, me voy a congregar en el movimiento de Guayaquil, la palabra va a ser la misma. No, que me voy a congregar en el movimiento de Quevedo, la palabra va a ser la misma. Entonces, dice que van a buscar maestros conforme a su concupiscencia. O sea, a lo que a mí me gusta. Y voy a decir, bueno, yo soy de las personas que cree que el diezmo es del diablo y voy a buscar pastores que opinen igual que yo. Y busca por TikTok y busca por YouTube a ver qué pastor está predicando en contra del diezmo. Este pastor, listo. Ya tengo aquí para defender lo que yo creo, dicen. A ver, ¿qué pastor dice de que podemos usar pantalones? Este pastor de acá, que de Estados Unidos, que de México, que de no sé dónde, que lo vi en TikTok ahí, que me apareció. Listo, entonces este pastor de acá lo voy a tomar. ¿Qué pastor me dice que me puedo maquillar? El de acá. Entonces conforme a su concupiscencia. ¿Y qué pastor es el que celebra Halloween? Porque a mí me gusta celebrar Halloween. Y se enteran que hay una iglesia allá en Estados Unidos que celebra Halloween. Esa es mi iglesia. Esa es mía. Porque empiezan a buscar maestros conforme a su concupiscencia. Y luego de que buscan a esos maestros, llega el punto final, que no lo digo yo. Dice la Biblia que se apartarán de la verdad. ¿Y qué pasa con una persona que se aparta de la verdad? ¿Será que se va a ir al cielo una persona que se aparte de la verdad? Se va a ir a cualquier lado menos al cielo, hermano. Mucho cuidado con el ponerle peros a Dios. Y decir, no, es que esa palabra no va conmigo.
y empiezan las inconformidades. Mucho cuidado con empezar a tener esa comezón ahí que les pica los oídos. Entonces, ¿usted ha escuchado eso que suelen decir las madres cuando el muchachito no se puede quedar quieto? Y le dice, es que le pican las patitas, le dice. Porque el muchachito ni bien toca el piso y empieza a correr por todos lados. Bueno, Santiago dice de que hay mucha gente que tiene comezón pero de oír. O sea que están escucha y escucha y escucha y escucha a cualquiera y por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Un montón de cosas. Y luego viene, pastor, yo escuché un testimonio de que Shakira está en el infierno. Ah, le digo, pues si Shakira no estaba en el mundial hace como 2 días atrás. No, es que hubo alguien que la vio en el infierno. Ah, yo no sabía que un alma de aquí de la tierra puede ir al infierno. Que yo sepa, primero hay que morirse. Y que el único que fue al infierno y que volvió con vida fue Cristo. No, pero no, es que usted no cree, pastor. Pastor, lo que pasa es que yo soñé que el cielo quedaba en la galaxia tal. Ay, el Señor le reveló la ubicación del cielo entonces. No, sí, pastor, es que esa está acá, cerca de Plutón. Por ahí está la Nueva Jerusalén, por ahí la vieron, dice. Comezón de oír. Y empiezan, pastor, sí vio esa noticia que en el 2030 ya viene Cristo. Ah, yo no sabía que había fecha. Y pastor, y sí vio que tal y tal cosa. Hermano, una comezón de oír terrible. Y empiezan a buscar maestros conforme a lo que ellos quieren creer. Y luego de eso, tristemente, van a terminar apartándose de la verdad. Porque van a decir, no, pastor, usted no sabe, yo voy a seguir creyendo en este testimonio que escuché. No, pastor, usted no sabe, yo voy a seguir pensando como siempre he pensado, pastor, no. No, pastor, usted no sabe. Y empieza y se van apartando de la verdad. Se apartan de la verdad y terminarán yendo a la condenación eterna. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con tergiversar el evangelio. El evangelio es uno solo. Y el apóstol Pablo lo dijo, aunque viniere un ángel del cielo, aunque yo mismo, dice, aunque uno de los apóstoles o yo mismo venga con otro evangelio, el tal sea anatema. ¿Y qué es anatema? Tiene 2 significados, es o maldito o separado de Dios. ¿Ve, hermano? Pablo dice, si yo mismo vengo con otro evangelio, ustedes tienen que reprenderme a mí y no tienen que escucharme. Pero mientras yo siga hablando conforme al evangelio de Jesucristo, ustedes van a tener que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Y aunque viniera un ángel del cielo, Pablo, aunque viniera el mismo ángel Gabriel y le trajera un mensaje y que le dijera, mira que estuve peleando con el diablo 14 días para traerte esta palabra. Y aunque venga cualquier ángel del cielo, dice Pablo, si les trae otro evangelio, el tal sea anatema. Así que tenemos que tener mucho cuidado y seguir preservando la verdad de Dios en obediencia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre celestial, Señor amado y Dios eterno, yo le agradezco, Dios mío, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado en esta tarde y noche, Señor. Gracias, Dios mío, Padre celestial, porque conocemos, Señor amado, cuál es esa voluntad